Bien, vamos a comenzar la clase de hoy para ver intervalos de confianza para la diferencia de medias. Bueno, en las clases anteriores hemos visto cómo se puede estimar un intervalo de confianza para la media poblacional. Uno, cuando la distribución es normal, cuando se conoce el parámetro, cuando no se conoce el parámetro, y la última clase hemos visto intervalos de confianza para la media de la población cuando la población no tiene una distribución normal. Bueno, ahora vamos a ver cómo se calcula un intervalo de confianza para la diferencia de dos medias poblacionales. Entonces, como subtítulo pongan intervalos de confianza para la diferencia de dos medias poblacionales. Bien, estos intervalos de confianza la vamos a ver de dos maneras. Primero, vamos a ver para muestras grandes. Entonces, intervalos de confianza para la diferencia de dos medias poblacionales cuando las muestras son grandes. Entonces, hemos dicho que una muestra es grande cuando n es mayor a 30. Entonces, si n es mayor a 30, si la muestra es mayor a 30 elementos de la población, entonces la muestra es grande y las medias poblacionales serán aproximadamente normales. Serán aproximadamente normales. Entonces, vamos a decir que si X es una variable que se distribuye normalmente con una media de X conocida y además la varianza de la X también es conocida, la otra variable Y también se va a distribuir normalmente con su media y su varianza. Media de Y y media de X.
Media de X y media de Y. Bien. Entonces, vamos a decir que la media de X se va a distribuir también normalmente con la media de X barra y su estimador va a ser sigma de X barra raíz de N. Y la media de Y se va a distribuir también normalmente con una media de Y su error estándar, sigma de Y barra sobre raíz de N. Entonces, la diferencia de la media de X menos la media de Y se va a distribuir también normalmente. La media de X menos la media de Y se va a distribuir también normalmente. Entonces, un intervalo de confianza de 1 menos E para la diferencia de dos medias poblacionales ha de ser, voy a llevar esto ahí para que no nos perjudique, o aquí, ha de ser igual a que la media de X menos la media de Y ha de ser igual a la diferencia a la media de la muestra menos la media de la muestra de X menos la media de la muestra de Y más menos Z E medio veces el error estándar de la diferencia de dos medias, raíz de la varianza de X sobre N de X, más la varianza de Y menos la muestra de Y igual a 1 menos E. Igual a 1 menos E. Entonces, aquí la diferencia de X y la diferencia de Y van a ser valores independientes. Es decir, una cosa van a ser los valores de Y otra cosa los valores de X. Por lo tanto, tenemos que calcular la media de X, su varianza para un tamaño muestral de X. Y vamos a calcular la media de Y, su varianza para una muestra de Y, para un determinado nivel de confianza. Vamos a ver un ejemplo. ¿Han copiado esto? Un ratito, Alicia, se me falta la última parte. Bueno, me avisan. Dice, después de la z e medios en la raíz de la primera varianza de la x es sigma, ¿no sería x al cuadrado? ¿O sigma al cuadrado de x?
¿Dónde? Aquí. Dentro de la raíz, al otro ladito. Sigma Ahí. al cuadrado de X. Ahí, sigma al cuadrado, varianza para la media de X, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner sigma al cuadrado de X y sigma al cuadrado de Y. N de X, N de Y. Está bien, ¿no? Bien. Entonces, vamos a pasar al ejemplo. Vamos a aplicar entonces esta diferencia de dos medias para un ejemplo. Escriban. El ejemplo dice, con el propósito de implementar un plan de apoyo técnico se desea comparar el aprovechamiento de los estudiantes de dos grupos A y B, coma, mediante un intervalo de confianza de 1 menos E del 90% para la diferencia de las verdaderas medias coma, para ello se tomó una muestra de 35 estudiantes. Del grupo A y 50 del grupo B. Cuyos resultados son los siguientes. Bueno, vamos a tener el grupo
A y el grupo B. Vamos a ver el tamaño de la muestra. Tamaño de muestra, que lo vamos a simbolizar con una N. Las medias muestrales. Y las varianzas. Muestrales. Entonces, vamos a hacer un cuadrito aquí, a ver. Si definimos grupos, el grupo A para la variable X y el grupo B para la variable Y. Entonces, N de X es igual a 35. N de Y va a ser igual a 50. Las medias muestrales de X es 75. Y de Y, 70. Entonces, una vez que se han tomado estas muestras, se ha calculado la media para la X y para la Y, es decir, para el grupo A y para el grupo B. Y el resultado de las varianzas para estas medias muestrales, sigma de X igual 81. Y sigma de Y igual 49. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, repito nuevamente el ejercicio. Dice, se quiere comparar el rendimiento promedio de los grupos A y B de los alumnos. Para el grupo A se ha elegido 35 alumnos y para el grupo B 50. Se ha tomado los exámenes para el grupo A y la nota promedio del curso de estos 35 alumnos es 75. La nota promedio de estos 50 alumnos Y es 70. Y sus varianzas correspondientes, ¿no es cierto? Ese cálculo saben hacer ustedes. Bueno, ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo que calculemos? La diferencia de que la media de X menos la media de Y es igual a la media de la muestra menos la media de la muestra de Y más menos ZE medio veces la raíz de la varianza de X sobre su tamaño muestral más la varianza de Y sobre su tamaño muestral, de Y, igual a 1 menos E. El nivel de confianza de 1 menos E es igual, ¿dónde está? Al 90%, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, calcular el valor de ZE medios. ¿Cómo
calculamos este valor? Esto vamos a ver en el cuerpo de la tabla de la distribución normal. Entonces, si nosotros dividimos estos 0,90 entre 2, ¿no es cierto? Ahí está la media. ¿Cuánto le corresponde a cada lado? Dividan 0,90 0,45. 0,90 entre 2, esto es 45. 0,45. Entonces a cada lado corresponde 0,45 y 0,45. Y entonces, E medios es 0,45. Y 1 menos 0,90 entre 2, ¿cuánto da? 0,05. 0,05. Esta partecita mide 0,05 y esta otra 0,05. Entonces, el valor de Z E medios es este punto, Z E medios. Para encontrar este Z E medios, tenemos que buscar en el cuerpo de la tabla un valor aproximado a 0,45. 0,90. Busquen ustedes cuánto da ese resultado en la tabla. A ver, voy a compartir esta tabla. ¿Han encontrado el valor de Z para 0,45? A ver, voy a compartir la tablita. A ver, voy a ir a una nueva función y voy a compartir esta tabla. ¿Se ve esta tabla? Sí, Licen. Ya. Entonces, tenemos que buscar nosotros en la tabla de la distribución normal, en el cuerpo para encontrar un punto, como el que está aquí, un punto, un área para 0,95, 0,90 entre 2, ¿no es cierto? Esto es 0,45 y este otro 0,45. Nosotros buscamos este punto, ¿no es cierto? Z. Entonces, esto es 0,05 y esto es 0,05. Entonces, para un nivel de confianza del 90%, tenemos que buscar un valor que nos permita definir 0,45. El más aproximado, 0,45. Fíjense, estaría entre estos dos valores. Entonces, tenemos el valor de Z. Voy a achicar un poco esto. Ahí. Entonces, tendríamos nosotros el valor de Z. Voy a borrar esto para que vean bien.
vamos a buscar en el cuerpo de la tabla, hago este ejercicio de nuevo, 0,95 o 0,90, perdón, dividido 2 es igual a 0,40, ¿no es cierto? En el cuerpo de la tabla tenemos, perdón, 0,45 aquí. Esto es 0,45. En el cuerpo de la tabla, voy a dibujar bien. Aquí nosotros tenemos la curva y queremos encontrar el valor de Z. Para esto es 0,90. Lo dividimos entre 2. Ahí, esto es 0,45 y este otro lado 0,45. Y el valor, y este es 0,05. 0,5. 1 menos 0,90 dividido 2 nos da 0,05. E es el error y 1 menos E el nivel de confianza. El valor de Z medio. Lo que tenemos que buscar es un valor aproximado a 0,45 en el cuerpo de la tabla. Y 0,45 está aquí. El más aproximado es este y este otro. Lo que podemos hacer es interpolar estos dos valores, pero Z está ahí. Z tenemos 1,6, ¿no es cierto? 0,45 y hasta aquí. Entonces, es 1,6. Podríamos utilizar o este valor, pero me gustaría interpolar estos dos valores. Entonces, estaría entre 1,6, el 4 y el 5. 1,6, 4, 5. ¿No es cierto? Estamos tomando este punto medio. 1,6, el 4 y el 5. Z entonces es 1,645. Este puntito es 1,645. Entonces, si ya tenemos este valor, vamos a ir nuevamente a nuestro ejemplo. Entonces, Z 1,645. Z E medios, ¿no es cierto? Igual 1,645. Entonces tenemos la media de X, 75. Voy a poner ahí, menos la media de Y, 70. Más, menos Z de medios, 1,645. 1,645 por raíz, la varianza de la muestra de X, 81, sobre su tamaño muestral, 35, más varianza de Y, 49, sobre el tamaño de la muestra de Y, 50, igual a 0,90. Igual a 0,90. Hagan sus operaciones entonces. ¿Cuánto sale esto? 75 menos 70, 5. Más menos. 1,645 por, dividan 81 entre 35. 2,31. ¿Cuánto? 2,31. 2,31. Más 49 entre 50.
0,98. 0,98 igual 0,90. Ahora, sumen estos dos valores y saquen su raíz. Uno coma 81. 1,81 igual 0,90. Entonces, esto es igual a 5 más menos 1,64,5 por 1,81. 2,98. 2,98. Entonces, igual 0,90. Y vamos a obtener, sumando 5 más 2,98 igual ¿cuánto? 7,98. 7,98. Y restando de 5 menos 2,98. 3,98. 2,98. Esto es igual a 2,02. 2,02. 2,02. Tenemos, sumando el límite superior y restando, tenemos el límite inferior del intervalo de confianza. Entonces, ¿qué decimos en este caso? La verdadera diferencia entre las dos medias de la muestra está entre un límite inferior que es 2,09 y un valor máximo que es un límite superior 7,98 con una probabilidad del 90%. Hemos calculado el intervalo de confianza para la diferencia de dos medias, ¿no es cierto? Entonces, tenemos aquí definido el intervalo de confianza para la diferencia de dos medias. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, vamos a pasar entonces. Vamos a ver ahora el segundo caso, el intervalo de confianza para la diferencia de dos medias, cuando las muestras son pequeñas. Bueno, ¿alguien tiene en su pizarrita este recuadro ahí? Por favor, les pido que alejen o será el de la tabla. Vamos a... Usted le enseñó una cosita que aparece ahí. Está... Bueno, ahora, ya. Entonces, ustedes... Hemos calculado en el anterior ejercicio cuando las muestras son grandes. Una muestra es grande cuando n es mayor a 30. Entonces, en este caso, las muestras son pequeñas si n es menor o igual a 30, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, se puede calcular, vamos a escribir así,
En este caso, se puede calcular un intervalo de confianza de 1 menos E para la diferencia de la media de X menos la media de Y cuando se considera los siguientes casos. Primero, las muestras son independientes. Es decir, la muestra de X es independiente de la muestra de Y. Segundo, ambas poblaciones son completamente normales. Voy a agrandar esto. Entonces, si se dan estas dos condiciones, X se va a distribuir normalmente con una media de X y una varianza de X también. Por lo tanto, Y también se va a distribuir normalmente con una media de Y su varianza de Y. La tercera condición es que ambas poblaciones tienen la misma varianza poblacional. Es decir, la varianza de X ha de ser igual a la varianza de Y. Y a esto vamos a denominar varianza común. Éxito donde sigma al cuadrado de C quiere decir varianza común. Es decir, la varianza de X ha de ser a la varianza de Y. Ahora, hemos visto nosotros que, voy a escribir también, hemos visto que para muestras grandes, la diferencia de la media de X menos la diferencia de la media de Y, X barra menos Y barra, más menos Z E medios, es la raíz de sigma al cuadrado de X sobre N de X más sigma, o más bien, sigma al cuadrado de Y menos N de Y es igual a 1 menos E. Esto es para muestras grandes, el que hemos visto en esta parte, ¿no es cierto? Para muestras grandes. Ahora, cuando las muestras son pequeñas,
En lugar, en vez de ZE medios, se emplea o se utiliza el valor de TE medios con N de X más voy a poner biencito, con N de X más N de Y menos 2 grados de libertad. Ya hemos definido nosotros qué es un grado de libertad, ¿no es cierto? Es el número de valores que nosotros libremente elegimos para hacer nuestros cálculos. Entonces, ¿por qué menos 2 grados de libertad? Porque tenemos dos variables, por eso utilizamos 2 grados de libertad. Entonces, en vez de sigma al cuadrado de X y sigma al cuadrado de Y, se utiliza la varianza común, S de C. Este S de C es un estimador insesgado de la varianza común, es decir, de esta varianza. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que los datos de una muestra la voy a asumir como los datos para una población, ¿no es cierto? Entonces, el intervalo de confianza de 1 menos E ha de ser igual a la media de X menos la media de Y poblacional es igual al verdadero valor de la muestra de X de Y más menos T medios, la varianza común, esta. Varianza común. En realidad, voy a representar la desviación estándar común por la raíz de 1 sobre N de X más 1 sobre N de Y, igual a 1 menos E. Y donde la varianza común esta es igual N de X menos 1. Voy a llevar esto aquí para que no nos perjudique. Multiplicado por la varianza de X más N de Y menos 1 multiplicado por la varianza de la muestra de Y entre. Aquí vienen los grados de libertad. N de X menos
n de y menos 2 grados de libertad. Entonces, con esto vamos a calcular nosotros los intervalos de confianza para la diferencia de dos medias poblacionales cuando las muestras son pequeñas. Cuando las muestras son pequeñas, cuando son menores a 30. Bien. ¿Qué es lo que hemos cambiado para esta diferencia de medias? Lo único que hemos cambiado es el cálculo de las varianzas, ¿no es cierto? Bien, vamos a hacer un ejemplo. ¿Se copió ya estas fórmulas? Sí, listen. Todavía. Me avisan cuando esté para que apliquemos el ejercicio. Ahora sí, ya está. ¿Ya está? Bien. Pasamos entonces. Ejemplo. Y escriban este ejemplo para que resolvamos. Dice, se desea comparar las verdaderas medias en el aprovechamiento, en el rendimiento, vamos a poner, de los estudiantes mediante los métodos de enseñanza A y B. Para este cometido, para ello se ha tomado una muestra de 6 estudiantes del grupo A y 8 estudiantes del grupo B. Los resultados, los resultados son los siguientes. Entonces, en el grupo A se ha tomado una muestra de 6 alumnos y las notas han sido 60, 80, 90, 70,
55, 2, 4, 5 y 45, digamos. Y el grupo B se ha tomado una muestra de 8 alumnos. Y las notas de este grupo ha sido 40, digamos, 50, 60, 70, 30, a ver, 20, 80, 2, 4, 6, 7. Y digamos, $60. Entonces, la pregunta es, calcular un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de las dos medias, ¿no? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que aplicar un intervalo de confianza para la diferencia de dos medias. El intervalo es que la media de X menos la media de Y de la población es igual a la media de X de la muestra menos la media de Y más menos, vamos a poner T E medios la desviación de estándar común multiplicado por 1 sobre n de x más 1 sobre n de y igual a 1 menos e. Bueno, para esto vamos a definir las variables. X va a representar el aprovechamiento de los alumnos del grupo B o el rendimiento de los alumnos del grupo A. Y Y va a representar el rendimiento de los alumnos del grupo B. Hemos definido entonces las variables para el grupo A y para el grupo B. Ahora, en segundo lugar, esto que sea 1, 2, lo que vamos a hacer es calcular la media de X y la media de Y. Media de X es igual sumatoria de X entre N. ¿Cuánto da este resultado? A ver, calculen, sumen y dividan entre 6. Da 66,7. A ver, dícteme toda la suma. 400. ¿Cuánto? 400. 400, exacto. Dividido 2, 4, 6. ¿Igual cuánto? 66,6. 7, 6. 66,67. 6,7 vamos a poner entonces, para ir con un decimal. ¿Está bien así? Sí, dicen. La media de Y, por eso hemos dicho que las muestras son independientes, ¿no es cierto? La media de Y, ¿cuánto es la suma? Esto es sumatoria de Y sobre N. Igual. 410 sobre 8. 410
sobre 8. 51,3. 51,3. Tenemos las verdaderas medias muestrales. Entonces, voy a reemplazar directo para ganar espacio. Entonces, vamos a tener que aquí, igual, la media de X menos la media de Y es igual X barra 66.7 menos Y barra 51.3. Más, menos. Entonces, aquí vamos a determinar los valores de n de X y n de Y con los grados de libertad, ¿no es cierto? Entonces, n de X es igual a 6. N de Y igual a 8. ¿No es cierto? Entonces, los grados de libertad, en este caso, van a ser 6, esto, n de X más n de Y, más 8, menos 2. ¿No es cierto? Entonces, grados de libertad ha de ser ¿cuánto? 2. 6 más 8, 14 menos 2, 12. 12, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener 6 muestras para el grupo A, 8 grupos para el grupo B y las dos variables que estamos utilizando, X y Y, que simbolizan el número 2. Entonces, ya tenemos los grados de libertad. Bien, ahora, vamos a, tal vez pongamos esto así. A ver, este 2 pongamos primero ahí para que quede claro. 2, primero reemplazar en la fórmula. 2, determinar los grados de libertad. Y vayamos a 3. ¿Qué es lo que vamos a definir ahora? Vamos a definir el intervalo de 1 menos E, que es igual ¿cuánto? 95. Del 95%. ¿Dónde hemos escrito eso? A ver. Tomando una muestra de 6 estudiantes de los grupos A y B. ¿Hemos dicho en alguna parte? No. Dicen después de los... Calcular un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de dos medias. Aquí estamos, ¿cierto? Entonces, de 1 menos E va a ser 0,95. Este es el valor que tenemos que ver en la tabla de la distribución T de Student. ¿Tienen la tablita a mano? A ver. Sí. ¿Cuánto es ese valor? Vamos a considerar, a ver, tengo en la tablita para mostrarles. ¿Cuánto han encontrado? A ver, vamos a hacer el siguiente cálculo. Tenemos nosotros nuestra tablita, ¿no es cierto? Ahí. Si lo dividimos 0
95 entre 2, esta parte 0, 47,5 y esta otra parte 0, 47,5. ¿No es cierto? Y en los extremos, esto va a ser 1 menos E, 0,025 y este otro 0,025. ¿Sí? Ahora, nosotros en nuestra tablita tenemos aquí el valor de T en columna, que viene de 1, 2 hasta 120, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el punto crítico es este. El punto crítico es este, el que tenemos que buscar. Entonces, estos son los grados de libertad, vamos a poner, GL. Grados de libertad. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tenemos que buscar nosotros? Hasta 12 grados de libertad. Vamos a bajar desde 1 hasta 12. Digamos que esté por ahí. Y en columna vamos a encontrar el valor de 0,025. Entonces, donde se unen estos dos puntos, ¿cuánto han encontrado? 2,179. 2,179. Está ahí exactamente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el valor de T en medios con 12 grados de libertad, que es igual a 2,179. Es este puntito, aquí. T en medios. Igual 2,179. Entonces tenemos 2,179 por. ¿Cómo vamos a calcular este error o esta desviación típica? Primero, podemos calcular la varianza, que dice que es n de x más 1 por la varianza. Ahora sí tenemos que calcular la varianza para esto. S al cuadrado es igual a la sumatoria de x y menos la media al cuadrado entre n. Entonces, vamos a hacer desaparecer esto aquí, a ver, para que tengamos más espacio. Entonces, vamos a tener aquí, hagan este ejercicio, a ver, 60 menos 66.7 al cuadrado, más el siguiente, 80 menos 66.7 al cuadrado. Calculen hasta encontrar este valor y lo vamos a dividir todo esto entre 6. A ver, ¿cuánto va a ser la varianza para x? Vamos a hacer aquí abajo para que quede bien. Varianza. S al cuadrado. Sumatoria de x menos la media al cuadrado entre n. 60 menos 66,7 al cuadrado más 80 menos 66,7 al cuadrado más 90
menos 66,7 al cuadrado, más 70 menos 66,7 al cuadrado, más 55 menos 66,7 al cuadrado, más 45. 45 menos 66,7 al cuadrado. Todo esto dividido 6. Calculen, ese al cuadrado, ¿cuánto da el resultado? 228,74. 228,64. ¿No es cierto? 74. ¿Cuánto? 74. 74. Dicen a mí me sale 230,56. Ya, por el redondeo debe ser. Utilice usted su 207,4. Por el redondeo debe ser. Por el redondeo. ¿No es cierto? Ahora bien, esto es para X, ¿no es cierto? Ahora, la varianza para Y. Esto va a ser 40 menos, ¿cuánto es su media? 51,7 o 51,3 al cuadrado hasta más el siguiente 50 menos 51,3 al cuadrado hasta más puntos suspensivos voy a poner 60 menos 51,3 al cuadrado. Todo esto dividido entre ¿cuánto? Entre 8. Igual. Hagan ese cálculo, por favor. ¿Cuánto salió? $360,94. 360,9. Punto 9 pongamos, ¿ya? O 94 igual, no hay problema. Bueno, entonces hemos definido primero la media, hemos definido ahora la varianza, hemos determinado el intervalo de confianza como tercer paso, como cuarto paso, 4, continúen ustedes, vamos a definir la varianza común, ¿no es cierto? Que es a n de x menos 1 por la varianza de x más n de y menos 1 por la varianza de y que hemos calculado. Todo esto
entre n de x más n de y menos 2 grados de libertad. ¿No es cierto? Ahora sí. Varianza común, entonces. Esto vamos a calcular. ¿Es igual a qué? ¿Cuánto es n de x? 6 menos 1. Por la varianza de x. 228.74. ¿No es cierto? Más n de y, que es 8 menos 1. Por la varianza de y, 360,94. Todo esto dividido entre 6, n de y, 8, menos 2 grados de libertad. Varianza común igual a ¿cuánto? Hagan su cálculo correspondiente. Dicen, a mí me sale 305,86. ¿Cuánto? 305,86. 305,86. Bien, no importa, está bien. Ahora, para reemplazar, a ver, para reemplazar en esta desviación estándar común, vamos a sacar la raíz de 305,86. ¿Cuánto sale eso? 17,48. 17,48. Entonces, tenemos el valor de t medios, la varianza común, esto va a ser por, ya no varianza, sino la desviación común, 17,8 por la raíz de 1 sobre 6 más 1 n de x o n de y, que es 8, igual a 0,95. Y de aquí vamos a obtener sumando el límite superior y restando el límite inferior. Igual. ¿Cuánto da este resultado? Aquí abajo vamos a poner. ¿Cuánto sale? Dicen, a mí me sale 36,35. ¿El límite superior? Sí, el superior. Ya. ¿Y el inferior? 5,55. ¿Cuánto? 5,55.
5,55. Menos 5,55. Menos 5,55. Bueno, entonces vamos a decir, si está bien calculado, la verdadera diferencia de la media de muestras, ¿cuánto sería? Está entre 5,5 y 36,5 puntos con una probabilidad del 95%. Y hemos calculado la diferencia de dos medias poblacionales. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Lisa, no importa los decimales ahí, ¿no? ¿O sí? No importa. Un decimal es por demás. No importa. Y Lisa, Bueno. disculpe, Sí. Dime. si difiere en una unidad, ¿afectaría? No va a afectar mucho porque si hacemos los redondeos, como siempre les he dicho, mientras más aproximamos a todos los decimales, el resultado es más exacto. Mientras menos son mientras menos decimales tomamos en cuenta, entonces la variación es más. Entonces no me voy a hacer yo problema por los redondeos que hagan, ¿ya? Gracias, Lisa. ¿Alguna otra duda que tengan?